Seguimos adelante en Tele Buen Día y es muy grato recibir esta mañana a la profesora Perla Mayo, es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Baja Visión. Profesora, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué se pesca en esta época? ¿Qué se pesca acá en Montevideo? Sí. La verdad es que no lo sé, pero bueno, en Argentina ahí está la época del dorado, en Corrientes y... Le preguntaba por su afición a la pesca, sí, promovida por su papá. Usted nació en Montevideo. Soy uruguaya. En el año 1965. Sí. Bien. ¿Y él, que era fabricante de calzados? Sí, trabajaba en la industria del calzado. Bien. ¿Le fue como incorporando ese gusto por la pesca? La verdad es que nos llevaba a pescar y embarcados, así que sí, tengo como más que, además de la pesca, mi hobby por la náutica y todo lo que tenga que ver con el río y el mar, soy muy apasionada. Bien, la náutica tiene esa cuestión además, me imagino, de convocar a la reflexión, ¿no? A la meditación. Totalmente. Hay mucho de eso. Son mis momentos de llevar a cabo mis grandes proyectos y las ideas. Sí. Bueno, y allí es donde el timonel es el que ordena el rumbo, pero usted también, ¿no? Como va manejando algunas circunstancias que en la vida le fueron conduciendo por algunas, no sé si decepciones, pero aparentemente iba por un lado y después de repente cambiaba. Esto, lo del timonel, ¿no? Tener que cambiar el rumbo. Y sí, si cuento un poco de, digamos, de mi historia, de siendo una profesora de ciegos, que es mi título, y trabajando en escuelas con niños, cuando recién comenzaba, entender que estaba iniciando en braille a niños que veían, por ejemplo, dándoles un bastón blanco y sentenciándolos a una ceguera que no era. Darme cuenta que esos niños algo veían, entonces empecé a preguntarme si algo ven, no son ciegos. Claro. Yo digo, cierro los ojos y eso es ser ciego. Así que ahí fue que comencé a investigar lo que era la problemática de la baja visión. Bien, usted muchas veces fomentaba o de pronto apelaba a aquella sensibilidad digital y se perdía de vista que había un músculo que estaba sin ejercitarse, entonces estaba de pronto atrofiando aún más. Es que tal cual, en la vista hay 6 músculos y que si no los trabajamos se van atrofiando y muchas veces a estos niños, sobre todo al principio, ¿no?, de hace tantos años, había momentos hasta se les vendaba los ojos para estimular el tacto, para aprender el braille, porque una persona que tiene un resto de visión no tiene desarrollado su tacto y el braille es totalmente táctil, con lo cual para maximizar ese sentido de tacto, terminaban vendando los ojos de los niños para que aprendan el braille, o sea, le estaban eliminando el sentido de la vista y era terrible. Ahí fue cuando entendí de que algo había que empezar a hacer para trabajar con ese resto de visión y darles a estos niños el derecho a ver. Y allí algún portazo tuvo que dar, ¿no? Porque no comprendían a veces su filosofía, ¿no? Es verdad. Bueno. Hubo algunos enojos y hubo algunos enfrentamientos. Pero bueno, yo siempre digo, ¿no?, las cosas nuevas es lo que genera muchas veces el tratar de llevar una idea nueva, y todo lo nuevo y desconocido asusta muchas veces a las personas. Cierto. Bueno, quiero recomendar especialmente una nota que le hicieron en Clarín hace algún tiempo, ¿no? Sí. Y allí revela algunos aspectos, por ejemplo, la partida temprana de su mamá, que le hizo entender que podía honrarla siguiendo por el lado de la economía, ¿no?, de las ciencias económicas. ¿Verdad? Cuando tenía que decidir mis estudios universitarios, hubo como alguna también presión familiar de que debería seguir los caminos de mi mamá, siendo contadora. Pero bueno, no resultó. Bien, o sea... pero desde el lugar en el que esté seguramente está orgullosa hoy de lo que está haciendo usted, porque seguramente. Esa sensibilidad puesta de manifiesto para gente de baja visión. Primero, una estimación general. ¿Cuál es el rango, digamos, la prevalencia, el porcentaje que se estima de acuerdo a la Organización de la Salud? Porque, de acuerdo a alguna información, habría en Uruguay unas 70.000 personas con problemas de baja visión. Sí, a lo mejor no es tan certero porque no hay estadísticas, pero sí, según la Organización Mundial de la Salud, hay una estadística y ese sería el número aproximado de personas que padecen baja visión. Y me gustaría aclarar, porque a veces uno tiende a confundir el tema que me pongo los lentes, cuando la persona dice, yo tengo baja visión, ok, pero me pongo los lentes y veo, entonces eso no es baja visión. ¿Qué es baja visión? La persona que tiene baja visión es aquella que con un lente convencional o con una operación quirúrgica no puede mejorar su visión. Eso se ve reflejado en que no puede leer, no puede escribir, no puede ver el rostro de un familiar,
no puede desarrollar sus actividades de la vida cotidiana. Y en general, dentro del mundo de la oftalmología se le dice no hay más nada para hacer. Para estas personas, sí, la buena noticia es que hay tratamientos especiales, hay elementos que trajimos que los vamos a mostrar que tienen que ver con maximizar la visión que tienen los adultos y los niños, y llevado a la vida cotidiana significaría que podrían volver a leer, volver a escribir, un niño sacarlo del braille y poderlo llevar a una escuela común. Usted ha acuñado alguna frase impactante porque se trata de el derecho a ver. Es su frase emblema, digamos. Sí. Es el banderín con el que va en su arco, sí, digamos, ¿no? Y el derecho a ver pasa precisamente por derribar algunos mitos. Usted entiende que muchas veces, buenamente, con una vocación, con una voluntad de ayudar, se está perjudicando. Por ejemplo, esto del braille. Lamentablemente sí, y es una lucha que vengo teniendo hace tantísimos años, porque muchas veces se lo dicen, bueno, por las dudas aprenda braille y utilice un bastón blanco y vaya acostumbrándose. Esa famosa, ¿no? Acostumbrándose, yo digo, acostumbrándose a una ceguera que generalmente no sucede, y sin embargo el impacto psicológico es terrible, porque es como que yo te dijera, por las dudas practica usar una silla de rueda, por si alguna vez, o sea, esas sentencias y tan terminantes de rotular a una persona o sentenciarlo a lo que puede llegar a venir una persona de baja visión, sobre todo la desinformación que hay en general, que es terrible, y yo creo que en espacios como estos donde uno puede informar y muchas veces tranquilizar a los pacientes que padecen de baja visión, porque lo que generalmente preguntan es, ¿me voy a quedar ciego? Claro. ¿Hasta cuándo voy a ver? Doctora, ¿en qué medida incide muchas veces el concepto de la medicina defensiva a la hora de evaluar a profesionales que de pronto prefieren el extremo peor para evitar transitar el camino mejor? Y yo creo que tendríamos que rever toda esa situación, ¿no? O sea, frente a los tan malos pronósticos. A ver, yo quiero aclarar, no soy médica oftalmóloga, sino que trabajo en todo lo que es el área pedagógico y sí en una fuerte campaña de prevención y de concientización a través de la campaña de una gira latinoamericana que yo estoy haciendo. Entiendo que si no hay información, la gente no puede saber cómo llegar a hacer un control médico. Claro, pero el profesional que debe ser el primer informado muchas veces carece de toda la información. Y muchas veces por las faltas de tiempo, de las consultas tan cortas de minutos de un profesional, hace que tampoco se le dé la información al paciente. Y esa falta de información hace que el paciente no haga una consulta al médico a tiempo, no haga los estudios que corresponden a tiempo. Sumiéndolos a los pacientes en la más absoluta oscuridad, y esto es literal. Totalmente. Voy a hablar luego de los elementos que usted ha traído, pero me gustaría detenerme en la degeneración macular, que asusta porque usted dice que eventualmente puede conducir hasta a la ceguera, que es una enfermedad grave. Sí, digamos que si bien no conduce a la ceguera, y eso está bueno aclararlo porque hay muchísimos pacientes del otro lado que tienen este diagnóstico de degeneración macular senil, maculopatía, y padecen de esta enfermedad. ¿Es asociada a la edad de la enfermedad? Es asociada a la edad. Ajá. Por ahora es una degeneración macular asociada a la edad. Significa que hay un problema en la retina por envejecimiento, que lo padecen las personas a partir de los 55 años hasta los niños de 100. Hoy la gente vive más, la expectativa de vida es mayor, con lo cual nos vamos a encontrar con una estadística de millones de personas en el mundo. Se habla de 314 millones de personas en el 2020 que van a padecer de baja visión. No es un número menor a tener en cuenta, claro. Es un número para empezar a informar, y las degeneraciones maculares se pueden presentar en dos formas, maculopatía seca u húmeda, y cuando es húmeda, la buena noticia es que hay tratamientos médicos, que muchas veces los pacientes no lo saben. Claro. Explíqueme la diferencia, por ejemplo, o de pronto vamos directamente a los síntomas. Básicamente el síntoma de la degeneración macular en general es una distorsión. Una persona está mirando un rostro y hay una distorsión, una aberración, quiere leer algo y se presenta una mancha en el texto, entonces no puede leer, y muchas veces se presenta de un día para el otro. Muchas veces se podría evitar, sí, con una consulta temprana al médico oftalmólogo, haciendo los estudios. Hay estudios que se pueden hacer de prevención. Hay unos estudios que se llaman OCT, que son unas tomografías de la retina, que si todos los haríamos a los 40, 50 años, podríamos en una edad temprana darnos cuenta que hay un problema en la retina. La presión ocular, por ejemplo, que muchas veces no se toma, sí deviene en una ceguera que puede ser glaucoma. ¿Y en cuanto al instrumental, por ejemplo, es de fácil acceso desde el punto de vista técnico este tipo de diagnósticos, profesora?
Habría que ver las realidades que hay en cada país. Obviamente que en Uruguay está todo ese instrumental. Simplemente me parece que son decisiones políticas y médicas a tomar y trabajar desde el área de la prevención. Con la importancia del chequeo, entonces. Totalmente. Usted entiende que allí hay como un eje en los 40 años aproximadamente. Sí, 40, 50 años. Normalmente uno hasta que no deja de ver bien no va al médico y ese es un error. Bien, claro. Tengo un datito, la degeneración macular, 4 uruguayos por día son diagnosticados, ¿es correcta esta información? Se habla de ese número con datos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, se extrapola la realidad mundial, y se la instala en Uruguay, en cada país. En cada país. Bueno, hay campañas sociales importantes y por eso me gustaría detenerme. ¿Cómo fue el tema del bastón? Un día pintó un bastón de verde y ahí todo empezó a cambiar. Sí. Lo cierto es que yo te hago una pregunta, si nosotros estamos no sé, o tú estás en un bar leyendo un diario y viene una persona con un bastón blanco, se sienta frente a tu mesa y lee un diario. Un chanta. Es como que no entendemos, ¿ok? Lo primero que uno considera es que es un engaño, Es ¿no? un engaño. Se sube un ómnibus, un colectivo, bastón blanco, su pase gratuito en transporte, se sienta, le dan amablemente porque es discapacitado visual, saca su celular y se pone a escribir un mensaje de texto. Es como confuso. Es confuso porque el mensaje es el bastón blanco es ceguera. Entonces esa persona, ¿qué pasa? Algo ve, empezaban a haber agresiones sociales, fuertemente agresiones sociales. O sea, la discriminación manifestada en el insulto. Era terrible. A raíz de esos pacientes que venían y me decían, profesora, yo le devuelvo el bastón blanco, no soy ciego, no lo quiero usar, es que empecé a pensar en el año 1996, ok, ellos necesitan tener un símbolo de identificación, así que se me ocurrió pintar realmente un bastón de color verde. Y eso determinó, por ejemplo, algunos cambios hasta, si se quiere, no sé ni cómo, a ver. Sí, simplemente extendelo y se abre solo. Perfecto, allí está. Este es el bastón verde. Este es el bastón verde. Dio nacimiento a cambios legislativos. Se presentó un proyecto de ley en Argentina, que se sancionó la ley en el año 2002, que básicamente lo que habla la ley es de este elemento como distintivo de las personas que padecen de baja visión, a diferencia del bastón blanco. Y obviamente como uruguaya que soy, quise traer mi trabajo social e implementar el bastón verde aquí, y acá existe la ley en Uruguay desde el año 2011, que es la ley 18875. Exacto. ¿Qué indica la ley? ¿Cuál es el mandato? O sea, uno también, desde la condición aparentemente normal, debe comprender exactamente qué significa que una persona transite con el bastón verde. Que esa persona tiene baja visión, que ve muy poquito, pero que tiene baja visión, con lo cual, si una persona ve a alguien caminando en la calle con un bastón verde y están en un cruce de calles, sería lo conveniente asistirlo. Si está esperando un ómnibus, preguntarle cuál es el ómnibus, indicarle, básicamente dar la asistencia en caso de que esa persona esté en una situación de esquina, de calle, preguntando o pidiendo asistencia. Bien, profesora, después veo un par de lentes, parece esto del Google Glass, vio que multaron a una uruguaya. La primera multada en el mundo por usar Google Glass fue una uruguaya, trascendió, sí, en estas horas. Este es un lente telescópico. A ver. Este lente, dentro de la baja visión, que consiste en hacer una rehabilitación, un entrenamiento visual, maximizando la visión, este es uno de los tantos elementos que hacen que una persona, por ejemplo, mayor, que no podía ver la cara de su familiar, no podía ver la televisión, o un niño en una situación de escuela no ver el pizarrón, se ponen estos lentes, amplifican hasta 6, 7 veces y pueden volver a ver. Bien. Una persona adulta mayor viene al consultorio con una degeneración macular y me dice, nació mi nieto y no le conozco la cara. Claro. Le ponemos esos lentes telescópicos y a 1,5 metros puede identificar perfectamente el rostro de esa cara, de ese bebé. Ustedes tocan en los puntos de las emociones, y sí. No es simplemente una cuestión de visión. Y el tema del costo, por ejemplo, del acceso. Primero no son lentes costosos, hemos trabajado muchísimo en los bajos de los costos, pero entender la baja visión como un entrenamiento, un programa de rehabilitación visual, que puede necesitar esos lentes, puede necesitar unas lupas, puede necesitar amplificadores de imagen por televisión, sistemas electrónicos como traje pequeñito, que son portátiles, y que hacen a una diferencia terrible de que un adulto, por ejemplo... Claro, se enciende allí, vean ustedes. Amplifica hasta 16 veces un tamaño pequeño, pueden ver un prospecto de medicamento. Tremendo.
Allí, director. Bueno. Pueden... Acá se ve claramente, ¿no? Uno va repasando con el Inclusive dispositivo. tiene un montón de dispositivos, se puede conectar a la televisión, puede cambiar los contrastes, maximizar. Este aparatito que es tan pequeñito permite que, por ejemplo, una persona diabética pueda ver cuánta insulina se va a aplicar. Que una persona en edad escolar pueda leer absolutamente todos sus libros. Abro un paréntesis con respecto a la prevalencia de las enfermedades. ¿Hay grupos de riesgo? Porque acaba de mencionar el tema de la diabetes. El grupo de riesgo es obviamente las personas adultas mayores, personas con diabetes de los 2 grados y los bebés, los prematuros. Profesora, ¿qué ha sucedido con la ciencia, con la investigación en materia de medicación? Y en este momento justamente, a ver, si bien siempre hubo como drogas para las degeneraciones maculares y tratamientos para retinopatías diabéticas, se está cada vez incorporando más al mercado nuevas drogas y nuevos tratamientos justamente para la degeneración macular, frenar ese proceso y en edades tempranas lograr que las personas no lleguen a tener baja visión, sino que con unos tratamientos y demás puedan maximizar su vista. Bien, nos quedó un dispositivo por observar que es aquel instalado en un lente en un par de lentes que parece común a primera vista. Que parece común, pero también son sistemas telemicroscópicos que permiten que una persona pueda también poder leer, poder tocar un instrumento musical. O sea, nos enfocamos en, ok, qué cosas no puede hacer el paciente, hacer un programa individual de trabajo y darle las herramientas para que un profesional vuelva a trabajar, un niño vuelva a estudiar y un adulto mayor que jugaba las cartas, que iba a su club a estar con su gente, vuelva a estar sociabilizado. Bien, Perla, usted dice en esa nota de Clarín que sigue, más allá del tiempo que ha pasado, recibiendo profundas emociones cuando alguien le dice, hoy pude ver. Sí. Eso es algo intransferible, me imagino, ¿no? Es que realmente es un trabajo, obviamente que nos toca lo más íntimo de nuestras fibras de las emociones, pero sí encontrarnos con un paciente que a lo mejor hace 3, 4 años que no lee, que no ve, y uno le pone estos sistemas que parecerían mágicos, y de hecho lo son, porque si uno les puede devolver el derecho a ver a estas personas, al momento de ponerle uno de estos sistemas y que vuelvan a leer, es maravilloso. Bien. Bueno, a seguir navegando por estas buenas causas y estas buenas obras. Profesora Perla Mayo, le quiero agradecer estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero recordarles que estamos realizando una gira latinoamericana de concientización, así que estamos recorriendo. Yo voy a estar en Montevideo en el mes de marzo y retomamos nuestras actividades aquí también para la Fundación. Y las redes sociales hoy son los que nos nuclean, así que en Bastón Verde pueden evacuar todas las dudas y pueden averiguar dónde poder ayudarlos a los uruguayos, porque para eso estoy aquí. Bien, le agradezco a Laura Genta de Bayer que facilitó esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos adelante luego de la pausa en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.